Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. Cuando admiramos una obra arquitectónica, digamos una de esas imponentes catedrales europeas de siglos pasados, siempre existe esta expectativa de tener una visión clara. Claro, pensamos que el arquitecto tenía un plano maestro perfecto desde el inicio. Tal cual. Nos imaginamos que cada piedra, cada columna y cada vitral fue colocado con una intención inamovible desde el primer día. Y es una visión muy reconfortante, la verdad. Nos encanta la idea de un diseño terminado. Sí, nos da la sensación de que la historia avanza con un propósito superordenado. Pero luego bajamos a los sótanos de esa catedral, revisamos los archivos cubiertos de polvo y descubrimos que no había ningún plano final. Nada, cero. Solo encontramos montones de bocetos, notas al margen, cambios de opinión. Es un golpe a la narrativa oficial, sin duda. Y lo más fuerte es que esa majestuosa estructura que el mundo entero cree conocer como una obra definitiva, en el fondo fue ensamblada por otra persona. Por un amigo cercano tratando de adivinar el diseño. Sí, intentando adivinar cómo debía verse el edificio basándose en papeles sueltos. Y de pronto, ese paisaje monolítico e incuestionable se vuelve bastante turbio, lleno de dudas. Y eso lo cambia todo, porque pasamos de adorar un monumento de piedra a tratar de entender a un ser humano que estaba improvisando y corrigiendo sobre la marcha. Tal cual. Y ese es justo el territorio en el que vamos a entrar hoy en nuestra inmersión profunda. Nuestra misión es explorar la figura histórica, intelectual y humana detrás del monumento. Hablamos de Karl Marx. Un personaje que no deja indiferente a nadie. Para nada. Queremos ir mucho más allá de las caricaturas de los manuales básicos y de los dogmas inquebrantables. Y para lograrlo, hoy tenemos sobre la mesa una pila de fuentes fascinantes. Fuentes de primera mano, además. Así es. Incluyen desde el discurso fúnebre original pronunciado por Friedrich Engels, biografías súper exhaustivas, artículos académicos sobre la nueva gran recopilación de sus textos originales. Y hasta crónicas contemporáneas sobre el insólito destino de su tumba, que es una historia en sí misma. Es de verdad un nivel de detalle que raras veces llega al debate público. Pero justo por la naturaleza de este personaje, antes de dar el primer paso, tengo que hacer una pausa explícita. Una aclaración muy necesaria. Es vital hacerlo, sí. Es fundamental aclarar a quienes nos escuchan que los textos y fuentes que analizaremos hoy contienen visiones políticas de altísimo voltaje. Muy cargadas, de un lado y del otro. Por un lado, abordan la defensa histórica de revoluciones y sistemas socialistas, como la Unión Soviética o China. Ajá. Y por otro lado, incluyen las críticas punzantes de pensadores liberales y economistas de la talla de John Maynard Keynes o Karl Popper. Así que quiero declarar de forma categórica y profesional que en este espacio, quienes conducimos, no tomamos partido. Cero sesgo por nuestra parte. Cero. No respaldamos ninguna de estas posturas políticas, ni de izquierda ni de derecha. Nuestro único objetivo es transmitir, analizar e informar sobre las ideas del material original con total neutralidad. Somos guías en este recorrido. Buscamos entender, no juzgar. Exacto. Y es un recorrido que vale la pena hacer, porque nos encontramos ante una paradoja histórica asombrosa. Piensen un momento en esto. Hablamos de un hombre que murió siendo apátrida, viviendo gran parte de su vida en la pobreza extrema. Acusado por cobradores de deudas casi a diario. Y cuyo funeral apenas logró reunir a un puñado de personas en Londres. Sin embargo, damos un salto en el tiempo hasta finales de 1999, y una encuesta global de la BBC lo corona como el mayor pensador del milenio.
Es un salto brutal, de la oscuridad total a inspirar movimientos que cambiaron la geopolítica mundial por completo. La pregunta obligada es, ¿cómo se da ese salto? Y para nuestra audiencia, la razón por la que esto importa hoy es muy clara. Vivimos en un mundo saturado de información rápida. Demasiada información y debates polarizados al extremo. Entender cómo se construyen y a veces cómo se distorsionan las ideas que dan forma a nuestra economía es puro entrenamiento para el pensamiento crítico. Es una herramienta de defensa intelectual casi. Total. Así que vamos a desglosar esto por partes. Pasemos de esa imagen rígida que el mundo tiene sobre sus libros a la sorprendente realidad de sus manuscritos. Háblame de ese proyecto masivo de recopilación, porque parece que cambia por completo la historia. Te refieres al proyecto MEGA por sus siglas en alemán, que es, en esencia, el intento moderno de publicar la edición histórico-crítica de todas las obras. ¿Todas? ¿Notas, cartas, todo? Absolutamente todas las obras, notas y cartas de Marx y Engels. Y lo que revelan los historiadores a cargo de este esfuerzo es un terremoto para la academia tradicional. A ver, cuéntame por qué. Resulta que su famosa obra cumbre, El Capital, el texto sagrado de la crítica económica. ese mismo, el libro que se debate en universidades de todo el planeta. Bueno, pues no existe como una obra terminada en 3 volúmenes por su autor. A ver, pausa ahí. ¿Me estás diciendo que el libro por el que se han fundado y derrocado gobiernos no es un libro terminado? En gran parte, no. Lo que el mundo leyó, debatió y aplicó durante más de un siglo fue de una edición curada, recortada y ensamblada por su amigo Friedrich Engels después de que Marx muriera. ¡Qué locura! O sea, el amigo tuvo que hacer de editor póstumo. Y no sabes el rompecabezas al que se enfrentó Engels. Para darte una idea, el volumen 2 se basó en 8 manuscritos inacabados distintos. 8 versiones diferentes. Sí, y el volumen 3 se extrajo de un solo cuaderno enorme. Un cuaderno repleto de notas al margen, ideas a medio desarrollar y una caligrafía casi indescifrable. Me duele la cabeza solo de pensarlo. Las fuentes nos dicen que, si sumamos el material real que dejó, hablamos de unos 15 volúmenes de contenido denso y 200 cuadernos de notas. 15 volúmenes. Esto le da un peso tremendo a la analogía de la catedral que hacíamos al principio. Tal cual. Admiramos la fachada, debatimos sobre las torres. Y resulta que todo fue levantado por su mejor amigo tratando de descifrar unos apuntes caóticos sobre un escritorio. Me imagino a Engels tratando de darle coherencia a un torrente de ideas que el propio autor aún estaba procesando. Y esto plantea un debate profundo entre los académicos modernos. Autores como Louis Althusser argumentaban que existía una ciencia marxista cerrada, ¿no? Un sistema perfecto con leyes inmutables. Claro, como si fuera física cuántica. Pero al ver estos cuadernos, la perspectiva cambia por completo. Vemos a un investigador pionero, sí, pero elaborando teorías que estaban en perpetua evolución. No dejó un dogma cerrado. Dejó un laboratorio de ideas abierto. Exacto, un laboratorio vivo. Y esa imagen del laboratorio vivo nos lleva directo a otro punto clave. Si aceptamos que sus obras principales eran borradores vivos, surge la necesidad de saber qué más había en esos 200 cuadernos. Había de todo, mucho más de lo que la gente asume. Porque la caricatura popular nos pinta a un hombre encerrado en la biblioteca del Museo Británico, obsesionado de forma exclusiva con las fábricas textiles de Inglaterra. Y esa es una visión súper reducida que los cuadernos desmienten. Si analizamos sus últimos años, descubrimos que estaba muy lejos de ser un pensador eurocéntrico o un economista rígido. ¿Qué temas tocaba entonces? Sus libretas revelan estudios profundos sobre ecología, por ejemplo, el agotamiento de los suelos por la agricultura intensiva. Analizó el impacto destructivo del colonialismo en las sociedades no europeas. Ah, o sea que miraba mucho más allá de Europa Occidental. Sí, e incluso hizo estudios detallados sobre las transformaciones en Rusia y en Estados Unidos tras la Guerra de Secesión. Me llama mucho la atención el tema de Rusia. ¿Cómo influyó ese estudio en sus teorías generales? Porque siempre se ha dicho que él pensaba que la historia seguía un orden súper estricto. Ese es justo el punto de inflexión. Originalmente, su teoría sugería una ruta rígida. Toda sociedad debía pasar por la brutalidad del capitalismo industrial para desarrollar sus fuerzas productivas. Antes de poder aspirar a una revolución y llegar al socialismo, ¿no? Exacto. Era casi una receta matemática.
Pero al estudiar las comunas agrarias en Rusia, estas pequeñas comunidades campesinas que compartían la tierra de forma colectiva, empezó a dudar. Interesante, dudar de su propia receta. Sí, se preguntó si estas sociedades podrían saltarse la fase capitalista por completo y pasar directo a un modelo cooperativo sin pasar por las fábricas. O sea, el propio autor estaba dispuesto a romper sus reglas infalibles ante nueva evidencia. Eso destruye por completo la idea del fanático dogmático. Lo humaniza bastante como investigador. Ahora, si su pensamiento era tan elástico, quiero entender esa división clásica que hacen los académicos. Esa línea entre el joven Marx y el Marx maduro. Ah, el famoso debate de la ruptura. Sí, se dice que de joven era un filósofo preocupado por la alienación y de mayor se volvió un frío calculador de la macroeconomía. Antes que nada, definamos esa alienación para que nadie se pierda. Claro, la alienación, en términos sencillos, es esa sensación devastadora de ser solo un engranaje en una máquina gigantesca. De no ser dueño de tu propio trabajo. Eso mismo, es cuando el trabajador se siente desconectado del producto final de su esfuerzo, desconectado de sus compañeros y, al final, de su propia humanidad, porque su tiempo y su energía le pertenecen a otro. Entendido. Ese era el enfoque principal de sus primeros escritos. Sí, los escritos filosóficos de juventud. Entonces, aquí quiero hacer un poco de abogada del diablo, tomando en cuenta las críticas de los pensadores liberales. Adelante, ponlo sobre la mesa. Si tenemos a este pensador joven hablando de liberar al individuo de ser un engranaje, y luego al mayor escribiendo tratados sobre la dinámica del capital, Sí, entiendo por dónde vas. ¿no resulta demasiado conveniente para ciertas facciones políticas aislar y promover solo al Marx maduro? Me refiero a tomar únicamente al analista macroeconómico para justificar la creación de estados enormes y burocráticos. Y de paso ignorar a propósito al joven que ponía como prioridad absoluta la emancipación individual. Es una observación muy aguda. Porque la burocracia estatal también te convierte en un engranaje. Tal cual, y este es el centro de un gran debate. Autores humanistas como Erich Fromm abordan este problema y niegan que exista una ruptura real entre el joven y el viejo. ¿Cómo conectan ambas etapas entonces? Argumentan que el concepto de alienación y la búsqueda de la libertad del individuo es el hilo conductor de toda su vida. El núcleo de todo. Sí. Desde esta lectura, el objetivo final de su extensa obra económica nunca fue sentar las bases para un Estado todopoderoso. Al contrario, rechazaba el nacionalismo y buscaba formas de propiedad que no estuvieran bajo el control aplastante ni del Estado ni de las corporaciones. Resulta fascinante ver cómo aislar una parte de su obra puede cambiar el destino político de millones de personas. Dependiendo de quién haga el resumen oficial. Exacto. Pero dejemos los cuadernos por un momento y pasemos a cómo lo veía su círculo íntimo. Las fuentes mencionan el famoso discurso fúnebre de Engels en 1883. Ahí se hace una comparación que me parece clave. Ese discurso frente a su tumba es la base del mito. Engels hace un paralelismo enorme. Afirma que, así como Charles Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Es decir, la evolución biológica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana. Y a esto se le conoce como el materialismo histórico. compararlo con Darwin son palabras mayores. Significa pasar de ser un simple filósofo a un científico que descubre leyes naturales. Pero a ver, ¿cómo funciona este materialismo histórico en la práctica? Engels lo resume con una lógica implacable. Explica que antes de que los seres humanos puedan hacer política, escribir poesía, debatir sobre leyes o tener religión, Primero necesitan resolver lo básico, me imagino. exacto, necesitan comer, beber, tener un techo y vestirse. Por lo tanto, la manera en que una sociedad produce esos bienes materiales dicta la forma de sus instituciones. Ponme un ejemplo histórico para aterrizar la idea. Digamos que tu sociedad produce alimentos mediante un sistema feudal, con siervos trabajando la tierra. Tus leyes, tu cultura y hasta tu religión van a estar estructuradas para justificar el poder de esos reyes y nobles. Ah, claro. ¿Y si cambias la forma de producir? Cambias toda la superestructura de la sociedad. Y las fuentes indican que esto no era solo teoría de salón. Él estaba obsesionado con la ciencia práctica. Hay una anécdota muy buena sobre cómo seguía los nuevos descubrimientos de Marcel Depretz sobre la electricidad. Con un entusiasmo casi infantil, de hecho. ¿Sí?
Para él, inventos como el motor eléctrico no eran simples curiosidades, eran fuerzas revolucionarias. Porque si logras transmitir energía de forma distinta, cambias las fábricas. Y eso cambia la forma de trabajar. Y en consecuencia, cambia la estructura de la sociedad entera. Veía a la tecnología y a la ciencia como los verdaderos motores de la historia. E invita a quienes nos escuchan a mirar nuestro presente con esa misma lente. Pensemos un segundo en la actualidad. A ver, ¿Cuántas de nuestras instituciones culturales o debates políticos de hoy están, en el fondo, dictados por cómo producimos y distribuimos tecnología y bienes? es una herramienta analítica muy potente para leer las noticias cada mañana. Todo se reduce a cómo producimos. En gran medida sí. Pero bueno, esa obsesión por estudiar todo, desde la agricultura rusa hasta los motores eléctricos, explica por qué nunca logró terminar su obra magna. Y aquí quiero hacer un giro importante. Un giro hacia su vida personal, supongo. Sí, porque ese ritmo mental implacable le pasó una factura biológica y doméstica devastadora. Aquí es donde la historia se pone súper irónica. El contraste es brutal. Pasamos del hombre que analizaba las estructuras macroeconómicas del mundo al hombre que apenas podía mantener en pie su propia estructura biológica. ¿Y su estructura familiar? Mientras elaboraba la obra más ambiciosa sobre la economía política, la gestión de su propia vida era un desastre monumental. Rozaban la tragedia diaria. Los detalles biográficos de nuestras fuentes, como los de Werner Blumenberg, pintan un cuadro clínico aterrador. Hablamos de una rutina de trabajo que destruía su salud. Padecía dolencias hepáticas severas. Y un insomnio tan crónico que tenía que combatirlo usando narcóticos fuertes. Y por si fuera poco, sufría brotes continuos y dolorosísimos de forúnculos. Antrax, sí. Infecciones en la piel. Que de verdad le impedían sentarse en la silla del museo para escribir. Y lo peor es que sus decisiones del día a día parecían diseñadas para agravar la situación. Trabajaba sin parar hasta las 3 o 4 de la madrugada. Y la dieta tampoco ayudaba, ¿verdad? Para nada. A pesar del hígado destrozado, llevaba una dieta a base de platos muy condimentados, pescado ahumado, caviar, vino y licores. Una mezcla terrible para el hígado. Y fumaba cantidades enormes de puros de la peor calidad. Todo esto mientras estaba sumido en la ruina financiera y dependía casi por completo del dinero que le enviaba Engels para que su familia no terminara en la calle. Es la ironía clásica del médico brillante que fuma un paquete diario. El hombre que diagnosticó de forma magistral las fallas sistémicas del capitalismo global era incapaz de implementar un sistema básico de bienestar en su propio cuerpo. Él mismo llamaba a todos estos padecimientos la miseria de la existencia. Y a los dolores físicos hay que sumar tragedias familiares devastadoras. Causadas en gran parte por esa misma pobreza, ¿no? Sí, las fuentes nos recuerdan la muerte de su esposa Jenny, quien soportó gran parte de esta carga. Y la pérdida de varios de sus hijos siendo muy pequeños, víctimas de las condiciones insalubres de Londres en esa época. Qué duro. Todo esto seguro exacerbó su carácter irascible. Sí, y su impaciencia con otros pensadores, pero también pone en perspectiva el enorme sacrificio personal detrás de esa incansable producción intelectual. Esa miseria de la existencia de la que hablas se conecta de una manera casi teatral con el destino de su descanso final. Pasemos a la última sección de nuestro análisis de hoy. El funeral y el monumento. Llegamos al 14 de marzo de 1883. Marx muere en Londres. Como decíamos al principio, es una apátrida. A su funeral asisten entre 9 y 13 personas, según los registros. Un círculo íntimo muy pequeño. Mínimo. Y es ahí, frente a esa tumba humilde, donde Engels lanza esa frase profética: su nombre vivirá a través de los siglos y con él su obra. Una profecía que tardó un poco en cumplirse, pero que terminó materializándose de forma colosal en piedra y bronce. Y para eso tenemos que adelantar el reloj, ¿cierto? Sí, hasta la década de los 50. Entre 1954 y 56, el Partido Comunista de Gran Bretaña financia la exhumación de sus restos. Los sacan de esa tumba original y discreta. Exacto, y los trasladan a una ubicación mucho más visible dentro del cementerio de Highgate, para erigir la tumba monumental que diseñó Lawrence Bradshaw. Esa que tiene un colosal busto de bronce con su rostro barbado. Creo que todos la hemos visto en fotos alguna vez. Sí, y el pedestal lleva grabadas esas frases que se volvieron eslóganes. Trabajadores de todas las tierras, uníos.
y la famosa tesis número 11 sobre Feuerbach. La que dice que los filósofos se han limitado a interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Esa misma. Ha sido un pararrayos para todas las tensiones del siglo XX y XXI. Ha sido blanco de vandalismo incontables veces. En los 60s amaneció pintada con esvásticas. En los 70s le pusieron bombas caseras. Y en 2019 la atacaron a martillazos y con pintura. Hoy por hoy está vigilada por cámaras de seguridad las 24 horas. Refleja cómo dejó de ser un simple pensador histórico para convertirse en un símbolo, profundamente amado u odiado. Pero aquí quiero introducir el dato más irónico de todas nuestras fuentes, y creo que es el cierre perfecto para este recorrido. Resulta que el fideicomiso del cementerio cobra una tarifa de entrada, alrededor de $6, solo para poder caminar hasta la tumba de Karl Marx. Es una imagen fuerte. Piénsalo, ¿no es este el triunfo final de la mercantilización? Que incluso la tumba del mayor crítico del capitalismo se convierte en una mercancía y un atractivo turístico con precio de entrada. Es una observación excelente y conecta directo con las críticas de los autores liberales que revisamos en las fuentes, como Keynes o economistas de la escuela austriaca como Mises o Hayek. ¿Cómo interpretan ellos este cobro de entrada? Ellos argumentan la imposibilidad técnica de escapar del cálculo económico. Mantener un cementerio, podar el césped, instalar cámaras, limpiar la pintura de los ataques. Todo eso requiere recursos reales. Y alguien tiene que pagarlo. Exacto. El hecho de que se cobre una entrada demuestra, bajo la óptica de estos críticos, que las fuerzas de oferta y demanda operan en el mundo real, sin importar en absoluto los ideales políticos del hombre bajo la lápida. Las leyes de la economía imponiéndose sobre la teoría. Es un círculo perfecto. Bueno, creo que es momento de hacer una pausa y mirar la distancia que hemos cubierto hoy. Ha sido un viaje bastante intenso. Empezamos bajando a los sótanos para revisar los manuscritos incompletos del Proyecto Mega. Descubrimos que la gran obra maestra era un rompecabezas a medio armar. Vimos cómo su pensamiento era elástico, dispuesto a cambiar al estudiar realidades como la de Rusia. Exploramos el materialismo histórico de Engels, comparándolo con Darwin. Vimos el inmenso costo físico que pagó por escribir esas páginas, con una salud destrozada. Y terminamos frente a una tumba monumental, vigilada y mercantilizada en Londres. Y todo este viaje subraya por qué esta exploración importa. Nos enseña que los pensadores históricos, los que terminan moldeando épocas, casi nunca son los monolitos dogmáticos que la posteridad intenta construir. Eran seres humanos de carne y hueso, contradictorios, con deudas, enfermedades y con teorías que estaban en revisión constante. Entender eso nos ayuda a leer la historia con rigor y sin tanto fanatismo. Y justo en ese espíritu, para despedirnos, quiero dejar a nuestra audiencia con una idea inquietante. Nace de una anécdota real hacia el final de su vida. La famosa frase sobre Francia. Sí, al ver cómo ciertos grupos políticos franceses tomaban sus ideas, las simplificaban y las usaban como un dogma estricto, el propio Marx soltó una frase reveladora. Dijo: "Lo único que sé es que yo no soy marxista". Una advertencia brutal contra sus propios seguidores. Así que la pregunta provocativa para quienes escuchan es esta. Si el autor de esos miles de manuscritos caóticos despertara hoy, si viera los imperios estatales creados en su nombre, las estatuas de bronce, los manuales simplificados de economía, y si tuviera que pagar $6 para visitar su propia tumba, ¿qué nuevo libro escribiría para criticar a sus propios herederos? esa es la gran duda. Sigan cuestionando siempre las fuentes. Nunca se queden con el resumen oficial de la historia, porque hasta el edificio más imponente puede estar construido sobre los apuntes dudosos de un hombre que no dejaba de cuestionarlo todo. Hasta la próxima inmersión profunda. El viaje por la historia nunca termina, solo espera el próximo destino. Nos reencontramos pronto.